Muy buenas tardes para todos y todas. Desde la Secretaría de Educación me presento, soy Clara Mercedes Chacón Navas, coordinadora del proceso de inclusión y equidad en la educación. En nombre de mi secretaria de Educación, la doctora Marta Cecilia Guarín Liscanos, nuestra subsecretaria, la doctora Alice Cecilia Chinchilla Rueda, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Tengo el gusto y el honor de presentarle a la doctora Marisol, investigadora, una persona pues que toda su vida ha dedicado al proceso educativo, y está usted, profesora Marisol, en un ciclo de conferencias, de webinars que se han diseñado para fortalecer las competencias pedagógicas y humanas de nuestros maestros y directivos, brindando herramientas que contribuyen a transformar las prácticas escolares frente a los desafíos de la educación actual. Así que todos estos participantes están ávidos de escucharla y es un honor para nuestra ciudad y nuestra secretaría tenerla en este webinar. Hoy nos convoca un tema central para nuestra educación: estrategias pedagógicas para atender la diversidad en el aula. Ya no hablamos de aulas homogéneas, sino esta heterogeneidad que tanto nos cuestiona y que, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por atender a esta diversidad y encontrar en la heterogeneidad la grandeza de educar. La diversidad es la esencia de nuestras aulas. Cada estudiante es único, con capacidades, intereses y trayectorias distintas. Responder a esta riqueza supone un gran reto pedagógico, pero también la oportunidad de construir comunidades educativas más justas, solidarias e inclusivas. Y para guiarnos en esta reflexión, tenemos el honor de contar con usted, gran pedagoga, profesora de talla nacional e internacional, la doctora Marisol Moreno Angarita. Para abordar este tema tenemos este honor. La doctora Marisol es investigadora senior, académica y activista latinoamericana en políticas públicas de discapacidad y educación inclusiva. Es docente titular jubilada de la Universidad Nacional de Colombia, donde fundó el Grupo de Investigación Discapacidad Política y Justicia Social, impulsando análisis normativos, evaluaciones de política y modelos pedagógicos con enfoque de justicia social. Ha trabajado con UNICEF, UNESCO y Plan Internacional, liderando iniciativas sobre diseño universal para el aprendizaje, libros digitales accesibles y educación inclusiva, desde el nivel preescolar y todos los niveles que conciernen a los procesos educativos. Así las cosas, tengo el gusto de, profesora Marisol, dejarla en este webinar para que con toda su experiencia, su experticia y su conocimiento podamos seguir enriqueciendo y avanzando en este desafío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara, por esta maravillosa invitación. Un saludo muy especial para la secretaria, la doctora Marta Cecilia Guarín, y para la subsecretaria, la doctora Alice Cecilia Chinchilla. Es para mí un honor poder compartir con los docentes de la ciudad de Bucaramanga estas reflexiones. Sabemos que ustedes están metiendo la ficha, que están trabajando con mucho amor y pasión, y entonces vamos a hacer una serie de reflexiones. Hemos denominado este espacio Estrategias de Atención a la Diversidad. Siguiente. Bueno, ¿por qué es tan importante que esta charla sea hoy un elemento central para la Secretaría de Educación? Tenemos muchas preguntas. Ustedes, nosotros, los investigadores, los padres de familia se preguntan ¿por qué los estudiantes no aprenden? Si llevan 12 años, 10 años, 5 años, ¿qué hay detrás de la deserción escolar? ¿Qué debemos hacer para no dejar a nadie atrás? Realmente debemos reconocer cuáles son las barreras que experimentan los estudiantes. Como maestros, ese es nuestro foco, es nuestra experticia, es en lo que debemos ser fuertes. Entonces, todos los que me están escuchando y a los cuales les doy una gran bienvenida, les diría, ¿tienen ustedes claro cómo aprende un estudiante? Imagínense un estudiante
una actividad pedagógica. ¿Qué pasa con el estudiante? ¿Qué siente? ¿Qué percibe? También tienen ustedes muy claro, imagino, qué pasa con el maestro cuando enseña. ¿Cómo es ese encuentro entre los maestros, los estudiantes, el currículo? Vamos a hablar de eso porque eso debe ser muy claro para que podamos reconocer las diferencias de los estudiantes, pero también quiero aclarar que voy a hablar de las diferencias y de la diversidad de los docentes, porque a la escuela, a la institución, al sistema educativo vamos todos y es la vida real para todos y cada uno de nosotros. Siguiente. Bueno, entonces empecemos. Hay muchas preconcepciones que hay que poner sobre la mesa, sobre el tapete. Una de ellas es que creemos que los estudiantes vienen con una dificultad, con un déficit, con una imposibilidad, con una inhabilidad, con una incapacidad, y eso no es así. Los estudiantes vienen como cualquier niño, niña, joven, adolescente, y quiere hacer una tarea. El maestro de matemáticas ofrece un reto, el de deportes, el de arte, y cuando ellos intentan responder a la tarea, enfrentan las dificultades. O sea, es en la relación entre un aprendiz y la tarea que emerge el reto. Siguiente. ¿Qué significa esto entonces? Que lo primero que debemos hacer como directivos docentes, docentes de aula, docentes de apoyo, en general, el equipo académico de la comunidad educativa es hacer un listado de las barreras más frecuentes. Yo les pregunto a quienes me escuchan, que llevan 5, 3, 2, 20, 25 años, que ya podrían fácilmente hacer este ejercicio sin mucho esfuerzo. ¿Cuáles son las barreras que a fin de año, cuando hacen el comité de evaluación, dicen, esto es lo que casi siempre se presenta, ¿cierto? Hay barreras actitudinales, físicas, emocionales, económicas, culturales, cognitivas. Ustedes pueden ver en la pantalla una serie de barreras comunicativas, lingüísticas, atencionales y muchas otras más que van ustedes a darse cuenta, incluso el horario de la clase. Quiero llamar la atención sobre ese tema. No es lo mismo aprender a las 7 de la mañana que a las 5 de la tarde. Entonces son muchas las variables, algunas pueden ser objeto nuestro del trabajo y de la transformación curricular y otras son más del trabajo intersectorial. Y quiero también llamar la atención sobre el trabajo intersectorial porque, señores rectores, directivos docentes, maestros, para que la educación inclusiva avance necesitamos trabajar con todos, con los padres de familia, necesitamos trabajar con toda la comunidad que está alrededor de la institución educativa para poder superar esas barreras. Siguiente. De manera que lo que tenemos que intervenir, y el profesor David Rose de la Universidad de Harvard con su tema de diseño universal para el aprendizaje nos dice, hay que intervenir el currículo. El currículo es el que discapacita, el que inhabilita, el que pone barreras, el que excluye. Entonces, al sistema educativo no le compete intervenir al estudiante. Las intervenciones directas sobre el estudiante las hace el sistema de salud, el sistema de protección social, las acciones psicosociales. El currículo debe ser el centro y la comunidad educativa debe acompañar eso. Rápidamente, porque sé que todos ustedes o la mayoría conocen el tema, la diversidad es un elemento que ha emergido y que está de cara a la transformación del sistema educativo porque es algo que ya no podemos negar ni hacer invisible porque está gritando la necesidad de que sea reconocida. Entonces el DUA, que proviene del diseño para todos, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, piensen en este esfero que les estoy mostrando. La persona que diseñó este esfero hizo un objeto que cualquier persona, independientemente de la talla, el idioma, la creencia religiosa, lo puede usar. Es decir, es pensar en algo que les sirva a todos y que no genere barreras. Siguiente. De esta manera, entonces, el profesor David Rose nos plantea que hay que hacer dos ejercicios importantísimos en el currículo y en el sistema educativo si queremos reconocer la diversidad en el aula. El primero es
eliminar las barreras. Y recuerden que empezamos hablando de identificarlas. Una vez que las identifico, las elimino. Y después de que las elimino, inmediatamente vengo a favorecer aprendizajes a través de las oportunidades que se dan una vez que he eliminado las barreras. Siguiente. Quiere decir entonces que el DUA es un enfoque sombrilla que se pone al servicio del sistema educativo. Hoy no vamos a centrarnos en eso porque en otras oportunidades se ha hablado, pero es un enfoque que recoge todo lo que se ha producido en los últimos 40 años, cómo aprende el cerebro, las neurociencias, las maneras de evaluar, todo lo que los maestros investigan en el aula, la psicología cognitiva, las neurociencias, y tiene un caramelo que es las tecnologías de asistencia. ¿Sabían ustedes que las tecnologías de asistencia, y más ahora con el tema de la inteligencia artificial, llegaron al sistema educativo para ayudarnos? Son una extensión de los sentidos para pasarnos voz a texto, texto a imagen, para ayudarnos a eliminar esas barreras. Entonces les dejo hasta aquí dos ideas muy importantes. La diversidad es lo natural, es lo típico. Lo normal es ser diverso, es ser diferente. Y lo segundo es que tenemos muchos elementos para que en el sistema educativo construyamos rampas, pero no solo rampas para el acceso de las sillas de ruedas, sino rampas cognitivas, emocionales, sociales, actitudinales. Siguiente. ¿Recuerdan ustedes entonces que todos tenemos muchas maneras de aprender y que el maestro tiene que reconocerlas, pero más que el currículo, porque obviamente para un maestro no es posible generar actividades individualizadas al tiempo, pero el currículo sí puede poner a manera de supermercado una serie de ofertas. Es como si yo entrara a un supermercado y de eso trata el DUA. Y hay 11 tipos distintos de arroz. Seguramente no voy a pasar hambre porque puedo seleccionar alguno. Pero si mi currículo lo único que hace es lectura y escritura y matemáticas, pues si no tengo esas habilidades, probablemente no podré navegar y seré excluido tempranamente del sistema educativo. Siguiente. Bueno, esto entonces es la imagen más interesante cuando uno trata de entender la diversidad. ¿Se han dado cuenta ustedes en los sistemas de transporte público que hay esos mapas para uno tomar una ruta y llegar a un destino? De eso se trata el diseño universal y las estrategias de atención a la diversidad. Todos partimos de un lugar distinto, ¿cierto? Los niños que son de Florida Blanca, los que están en el centro, en distintas áreas de la ciudad y de la región, pero todos quieren llegar a aprender a leer, a escribir, a los logros educativos. Pero no todos tienen que atravesar la misma ruta. Pueden hacer atajos, pueden hacerlo más rápido, pueden tomar un trecho en cicla, otro en carro, otro en las distintas maneras de aprender, de enseñar que contamos. Entonces, no olviden esta imagen, de eso se trata la transformación del currículo. Reconocemos que los puntos de partida son diversos, pero reconocemos que podemos llegar juntos a unos puntos de llegada similares, pero en el camino tenemos mucha flexibilidad. De eso se trata el currículo flexible. Siguiente. Bueno, ¿y por qué estamos hablando? Rápidamente hago un repaso en 3 minutos. Es un tema que viene desde la Constitución. La Constitución consagra el derecho a la educación, de que ya no se debe dejar a unas personas por fuera. Después tenemos toda la llegada del DUA. Después es reforzado en el decreto 1421 del 2017, porque la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad nos abre una ventana para reconocer la diversidad. Pero ojo, diversidad no es discapacidad. Diversidad es la naturaleza humana. Existe mucha diversidad en el espectro humano, muchos retos que son similares. Un reto que tiene un niño, por ejemplo, con una condición de síndrome de Down, es muy parecido en el momento de procesar la información a un niño que se sienta angustiado porque sus padres se están separando, porque no hay comida en casa, porque su papá está desempleado. Entonces, el DUA viene para responder a los retos de la diversidad y lo tenemos ya instalado por norma desde la primera infancia con el decreto 2011 del 2022, pasando por toda la primaria, la secundaria, media también, hasta llegar a la educación superior.
El Ministerio de Educación ha formado aproximadamente 20.000 maestros en estos temas de atención a la diversidad y también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque la primera infancia es atendida por tanto el Ministerio de Educación como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Siguiente. Bueno, vayan anotando sus preguntas. Y entonces rápidamente, ¿qué es lo que hace el DUA y de qué se trata el reconocimiento de la diversidad? Primero, reconocer que la diversidad está en el aula y por fuera, no es un tema exótico. Ustedes mismos, los que me están escuchando, ¿cuántos de ustedes son más kinestésicos? Algunos estarán tomando nota, otros estarán haciendo 10 cosas al tiempo y lo pueden hacer, otros estarán mirando una pantalla, tal vez a través de un computador, el celular, un teléfono, en fin, todos y cada uno de nosotros aprendemos de maneras distintas. También es muy importante, y el DUA llama la atención, que reconozcamos cómo aprenden los estudiantes. Ese es un tema central para un maestro, que eliminemos las barreras para que de esa manera denunciemos injusticias curriculares. Ustedes no recuerdan la cantidad de casos, para quienes tenemos la edad mía, de compañeros y compañeras del colegio que salieron, que desertaron, que nunca pudieron graduarse y todos lo miraban como raro, como si el problema fuera de ellos. Ahora entendemos que sencillamente eran aprendices diversos que no fueron reconocidos por el currículo y quedaron excluidos. Finalmente, entonces, los invito a que miremos esas transformaciones curriculares. Siguiente. Uno de los ejemplos que tiene el Ministerio de Educación, hace 2 años lideramos una iniciativa con la construcción de libros digitales accesibles basados en diseño universal. Pueden ustedes consultarlos en el portal de Colombia Aprende. Es un libro pensado para todos y para todas. Tiene lengua de señas, tiene audiodescripción, descripción de imágenes, tiene lectura fácil y muchos otros elementos que hacen que sea accesible, porque tenemos que eliminar las barreras de los materiales educativos si queremos tomar en serio la transformación curricular. Siguiente. Bueno, entonces ya para cerrar esta primera parte, una reflexión que ya ustedes en sus instituciones miren y tomen nota y digan, ¿qué tanto reconocemos la diversidad en el aula y por fuera? ¿O seguimos pensando que la diversidad es solo discapacidad? ¿Conocemos cómo aprenden los estudiantes? ¿De qué manera un maestro puede de forma honesta decir a su director, a su rector, decirle a su colega, mira, yo no sé cómo manejar una estrategia pedagógica, y que otro maestro pueda contarle? Tenemos que generar fortalezas en esas escuelas de docentes, de pares, que se consuma investigación, literatura científica, para que podamos entonces generar intervenciones basadas en la evidencia, eliminando las barreras e introduciendo muchos ayudantes en el aula, las tecnologías de asistencia, la inteligencia artificial, los proyectos, los centros de interés y muchas otras estrategias, que todas ellas se suman para formar una propuesta de atención a la diversidad. Siguiente. Voy entonces a centrarme rápidamente en que pensar en la diversidad sí genera un cambio de paradigma. No es lo mismo decir, pobre este estudiante que no sabe leer, que se pone nervioso cuando pasa al frente, que no maneja bien el cálculo matemático, a decir, voy a ver cuáles son sus capacidades, sus fortalezas para generar puentes. Si él no es muy fuerte en lo lingüístico, pero en lo corporal sí, voy a valerme de esa fortaleza corporal para ayudarle a él a abordar el maravilloso mundo de las matemáticas. No es lo mismo centrarse en que él tiene el diagnóstico, el déficit, a decir, nosotros vamos a eliminar las barreras del currículo. Y así pueden ustedes ver en pantalla cómo hay una transformación paradigmática para reconocer que definitivamente la diversidad es reconocida y llegó para quedarse, porque lo que tiene que cambiar es el currículo. Porque el estudiante ciego, ¿cómo lo cambiamos? Al estudiante con una parálisis cerebral, al estudiante que tiene un tema de comportamiento que es agresivo, es más complejo cambiarlo
Tenemos es que generar estrategias para que él crezca con nosotros a través de propuestas pensadas, intencionadas, que el currículo sea un soporte para él y no algo que lo excluya. Siguiente. Bueno, vamos a ver un ejemplo concreto. Puedes completar, por favor, Ruby, la pantalla. Y es que las preguntas son distintas. Queridos docentes, directivos docentes, colegas, familias y miembros de la comunidad que me acompañan hoy, no es lo mismo pensar que todo el reto y la dificultad para aprender en la diversidad está en el estudiante a pensar que el reto lo puede resolver el currículo, que el reto lo puede resolver, perdón, creo que hay una interferencia, que el reto lo puede resolver el currículo a través de la transformación del mismo. Siguiente. Un concepto fundamental para las estrategias que ya vamos a entrar a dar una serie de estrategias pedagógicas de atención en el aula para abordar la diversidad. Primer concepto, todos cuando aprendemos necesitamos apoyos. No existe un aprendizaje que yo sencillamente por ósmosis alguien me explique algo y yo inmediatamente lo absorba, no. Hay apoyos y este es un concepto fundamental de la psicología cognitiva. ¿En qué consiste? Les voy a explicar rápidamente. Es la propuesta de Vygotsky, tan famosa y que hemos reconocido que ha acompañado la formación de millones de maestros en el mundo. Siguiente. El concepto de apoyo lo que nos dice es como muestra este árbol y esta ilustración. Cuando un estudiante como el que está ahí en la ilustración quiere abordar una tarea, quiere leer, quiere escribir, quiere aprenderse el teorema de Pitágoras, quiere hacer una función química, el estudiante está ahí y ve la tarea a lo lejos y quiere hacerla. Pero miren lo que pasa cuando uno quiere aprender. Siguiente. Cuando uno quiere aprender, empieza desde sus conocimientos previos con las herramientas que tiene a querer abordar ese nuevo reto. Y ese nuevo reto está ya, siguiente, y resulta que yo estoy en un nivel que no me permite alcanzar, en este caso el conocimiento representado por el nido en la rama del árbol, y yo necesito un apoyo. Aquí aparece en esta ilustración como un ejemplo analógico un adulto que alza al niño y lo ayuda a que coja y alcance a tocar el nido. Eso que ven ustedes en la parte inferior, la línea naranja, es la capacidad que tiene el niño en el momento, pero cuando tiene el apoyo, miren lo que pasa. Siguiente. De eso se trata la atención a la diversidad, es de crear esa zona intersubjetiva, esa zona proximal, ese apoyo para que el estudiante pueda aprender. El apoyo puede ser de distintas maneras, intenso, intermitente, generalizado, puede ser un compañero, la familia, una tecnología de asistencia, inteligencia artificial, el tablero, el computador, puede ser una reflexión, un libro. Hay muchas maneras de generar apoyos dependiendo de la necesidad de los estudiantes. Entonces, imagínense desde ahora que lo que les estamos proponiendo y hablando es de que el currículo cargue todos estos apoyos desde antes que los estudiantes aborden la tarea. Entonces, van a aprender una canción en francés. Ya el currículo sabe el tema del procesamiento sonoro de una lengua extranjera y ha hecho una serie de ejercicios o tiene un laboratorio o tiene unos materiales, etcétera. Siguiente. Bueno, entonces aquí vemos ya el resumen de lo que serían los apoyos. Para que los estudiantes eliminen las barreras, tenemos los andamios y se habla del famoso andamiaje. Entonces, espero que mañana mismo vayan a revisar en sus instituciones, perdón, el lunes, el lunes en sus instituciones educativas, cómo van esos andamios, qué tantos andamios tienen, porque recuerden que ya hicimos la lista de barreras, entonces ya sabemos en este colegio particular lo que a los estudiantes más le cuesta es lo social, lo deportivo, lo académico, lo de matemáticas, lo de química, lo de artes, etcétera. Siguiente, por favor.
Bueno, y esta otra gráfica también que traje para que ustedes no olviden, en un aula regular que reconoce la diversidad, cada uno de los estudiantes está experimentando algo como esta gráfica. Fíjense, hay unos que el profesor explicó hoy y quedaron choqueados, impactados. No lo haré, esto es difícil, ¿cómo lo voy a hacer? Hay otros que dicen, no, esto yo no lo puedo hacer. Otros dicen, no, yo quiero hacerlo. Y otros dicen, bueno, ¿y esto cómo se hará? Pero también tenemos otro grupo que se lanza a hacerlo, ¿cierto? De una vez a cacharrear. Otros que lo hacen muy fácil, lo pueden hacer muy rápido. Y otros que ya presentan la tarea al profesor y logran decirle, profe, ya lo hice. ¿Recuerdan ustedes esos estudiantes que siempre participan en clase? Bueno, entonces esto es la diversidad en el aula. Y lo que plantean las estrategias de atención a la diversidad es que el currículo tenga rutas, como recuerdan ese mapa del GPS, del Sistema Masivo de Transporte. El currículo se adelanta a armar las rutas sabiendo cuáles son las barreras. No se espera que un estudiante falle en los logros y la profesora preocupadísima, ¿cómo hago para que él entienda sociales? ¿Cómo hago para que él redacte un párrafo? ¿Cómo hago para que él lea una novela? No, el currículo ya tiene rutas, materiales, objetivos, metas, ejercicios, rampas, andamiajes. Siguiente. Y rápidamente les quiero compartir esta herramienta que diseñé para la UNESCO. Se llama un glosario de apoyos educativos y ajustes razonables para garantizar la participación plena de estudiantes con discapacidad. Lo pueden encontrar en internet y voy a darles solo una pruebita, unas 2 o 3 ejemplos porque es algo largo, para darles a ustedes algunas recomendaciones y estrategias concretas de cómo abordar, porque cada estudiante es distinto, cada salón es distinto. Uno prepara cuando termina el año y uno dice, bueno, el año entrante voy a innovar, voy a hacer esto, pero los estudiantes que le llegan pueden ser diversos, distintos, con distintas expectativas. Veamos entonces de qué se trata este glosario de apoyos educativos y razonables. Siguiente. Esta herramienta busca presentarle a los docentes un conjunto de recomendaciones de apoyos educativos y ajustes razonables después de que el docente, como el ejercicio que hicimos ahora, ha identificado las barreras. Entonces, veamos algunos ejemplos de qué se podría hacer dependiendo las distintas barreras. Siguiente. ¿Cuáles son las barreras? Miren, si yo mapeo cualquier institución educativa, cualquier aula, voy a encontrar que hay estudiantes que tienen barreras para ver. Y no hablo solo de los estudiantes ciegos, hablo de estudiantes con dificultades para discriminar. Pero también hay estudiantes que procesan muy mal la información, no porque sean sordos o tengan una condición de hipoacusia. Es que el procesamiento de la información es complejo. Conocen estudiantes que les dan las instrucciones 2 o 3 veces y no logran captarlas porque tienen retos en el procesamiento de la información. Estudiantes para moverse tienen algún reto, manipular, algunos, y hemos identificado estos, y tal vez esto es lo más valioso de este glosario, que involucra todo lo que tiene que ver con retos para recordar. ¿Sabían ustedes que muchos estudiantes desde preescolar hasta la universidad luchan tratando de recordar la información? Porque eso es un tema de unas funciones neuropsicológicas que si no se desarrollan desde la primera infancia y se entrenan, pues a lo largo de toda la vida se tienen retos con eso. También temas relacionados con barreras para concentrarse. Muchos estudiantes no pueden concentrarse y no pueden atender, ¿cierto? Y si un estudiante no se puede concentrar, pues es gravísimo. Otros estudiantes no pueden relacionarse con otros, tienen dificultades para socializar. Esos son los funcionamientos esperados y fíjense que no estamos hablando de diagnósticos, estamos hablando del funcionamiento humano de cualquiera de nosotros. Gestionar las emociones es el otro aspecto que trabajamos en el glosario y finalmente los retos para comunicarse. Siguiente. Veamos el ejemplo de atender a concentrarse y miren cómo funciona el glosario. Primero,
reconocemos de qué se trata el asunto de ver, oír, moverse, comunicarse, gestionar las emociones, relacionarse con otros, ¿cierto? Tomemos el caso de atender y concentrarse, que nos preocupa y nos trasnocha a todos, porque existen muchos estudiantes, repito, en todo el sistema educativo. La atención es un aspecto fundamental para el desempeño de distintas actividades en la vida escolar. Cuando un estudiante tiene afectada esta atención y esta concentración, pues los resultados generan una serie de inconvenientes. Hay muchas características en el funcionamiento, ¿cierto? Pero debemos hacer algunos ajustes para ayudar a que mejore la atención y la concentración. Siguiente, ¿cuáles son algunos de los elementos que quisiéramos resaltar? Por ejemplo, en preescolar los niños tienen muchas dificultades para minimizar las amenazas y las distracciones y pueden haber estrategias tales como rituales, canciones, movimientos. Siempre que yo te diga así, tú vas a estar centrado. Por supuesto, este es un ejemplo para los de preescolar. Siguiente. Y así tenemos en primaria lectura fácil. Hay muchos estudiantes que no llegan de una a la lectura de un texto, de un cuento, y deben pasar primero por unas experiencias más sencillas como es el apoyo con lectura fácil. Siguiente. Pero la mecánica del ejercicio, por ejemplo, en bachillerato, para recordar todo lo que sea experimental es muy importante para el funcionamiento de la atención y la concentración. ¿Ustedes creen que cómo se retiran dos fósforos en este ejemplo para que queden dos triángulos equiláteros? Siguiente, esta es la respuesta. Seguramente para los estudiantes concentrarse va a ser más fácil si usted lleva los fósforos al aula y pone la actividad que si lo hiciera en un papel, que si lo hiciera en un tablero, ¿cierto? Entonces sí hay un reconocimiento de lo que hay que hacer para que los estudiantes eliminen las barreras. Miren la mecánica que hay detrás de este ejercicio. Siguiente. Cuando un estudiante no se concentra, es porque encuentra muchas barreras. Vamos a hacer aquí un listado muy rápido. Ustedes verán ahí internamente si alguno de ustedes comete estos comportamientos de manera que está generando barreras. Por ejemplo, dar instrucciones de espaldas. Es muy desafortunado porque eso no ayuda a la atención ni a la concentración. Solo usar un medio, ya sea el escrito o el oral, es fatal. No ayuda a la atención. Realizar una sesión de clase ignorando los estados atencionales de los estudiantes. Eso no tiene sentido. Que el profesor siga con la clase y la mitad del salón está jugando, distraído, pues el profesor tiene que recuperar esa dinámica e incorporarla con lo que está haciendo. El tono de voz. Desafortunadamente, no todos los profesionales de la docencia tienen buen voz, tono de voz agradable, fluidez. Entonces, eso afecta el aprendizaje, porque tienen que hacer los niños un esfuerzo que algunos no lo logran. ¿Qué pasa si se presentan las instrucciones desordenadas? Pues obviamente eso es una barrera para un estudiante que tenga un reto en entender instrucciones, en procesar la información. ¿Qué pasa cuando el espacio físico del aula tiene una guitarra, un piano, 20,000 juguetes? Pues obviamente los estudiantes no pueden concentrarse. ¿Qué pasa si yo siempre hago la clase igualita, no comparto con otros colegas, no traigo múltiples formas de presentación de la información, múltiples formas de acción y expresión, todo lo de los principios del diseño universal? Si el lugar está desordenado, con demasiados distractores, si la actividad, el profesor da una actividad en desorden, empieza, dice, pone, muestra, pide, el estudiante se pierde. Todo esto son barreras que hay que eliminar. ¿Cómo? Las observamos, las identificamos y las intervenimos. Y ni qué decir de las prácticas pedagógicas sin una didáctica estructurada, sin instrucciones. Entonces, fíjense que yo estoy hablando de atención a la diversidad y de eliminar las barreras. Y finalmente de lo que les estoy hablando es analicemos, observemos qué de lo que nosotros hacemos en las instituciones educativas genera
Una barrera distancia a mi alumno de mi proceso de enseñanza y, por supuesto, puede generar deserción y exclusión. Siguiente. Si estas eran las barreras, entonces en el glosario les sugerimos una lista de recomendaciones para eliminarlas. Y no voy a leerlas por cuestiones de tiempo, pero ustedes van a poder compartir esta presentación seguramente para que vean cómo estamos hablando de elementos básicos, de elementos pedagógicos de sentido común, de estructura de aula, de estructura de objetivos, de habilidad docente. Yo no estoy hablando de nada exótico, sofisticado, ni de una formación súper especializada. Estoy hablando de tomar fotos de lo que está pasando, de por qué los estudiantes no aprenden, entender por qué no están aprendiendo y eliminar esas barreras. Siguiente. Y así entonces vienen también unos apoyos, unos ajustes razonables para cada una de las actividades. Yo solamente lo traigo a nivel de ejemplo para dejarlos a ustedes con la dinámica, con la lógica de cómo generar las estrategias en el aula. Gracias. Tenemos el otro ejemplo, relacionarse con otros, para que ustedes sencillamente, perdón. De la emoción, vi las manitos ahí y se emociona uno con esas emociones de ustedes. El otro ejemplo, relacionarse con otros. Siguiente. La institución educativa, el salón de clase, los horarios. Siguiente. Están diseñados a veces, para dificultar la actividad social. Siguiente. Podemos ver una lista de razones por las cuales un estudiante experimenta barreras para relacionarse, que tienen que ver con aspectos personales, sociales, por supuesto, pero lo que es fundamental, miren, si ustedes quieren saber cómo es su clima escolar, hay 4 cosas que pueden medir. Hagan una encuesta, puede ser anónima, para preguntarle a cada uno de los estudiantes y hagan otra encuesta para los administrativos y les pregunten: señor estudiante, niña, joven, adolescente, usted cuando llega a su institución, ¿se siente acogido? Una pregunta. ¿Se siente aceptado? Segunda pregunta. ¿Se siente valorado? Tercera pregunta. ¿Y usted tiene sentido de pertenencia y lo dejan participar? Con eso usted puede medir el clima organizacional y saber qué tan inclusiva es su institución. Si hay un estudiante que tiene miedo los lunes de ir al colegio, de que puede pasar algo, de que alguien lo puede lastimar, o un maestro que tiene miedo porque su rector no lo reconoce, no lo valora, lo invisibiliza, le bloquea las iniciativas, o un padre de familia que se siente siempre cuestionado, acusado. Eso es lo contrario a un ambiente inclusivo. Siguiente. Entonces se pueden generar estrategias, y solo muestro ahí para, por ejemplo, en preescolar, juegos, dinámicas que faciliten intencionadamente, ¿recuerdan eso? Las rampas que se ponen para que intervengamos y favorezcamos que todo estudiante se sienta acogido, aceptado, valorado, con un sentido de pertenencia y pueda participar. Siguiente. Hay entonces que hacer estrategias concretas, trabajos en equipo, estrategias experienciales, dependiendo del nivel educativo. Siguiente. Entonces, en el glosario ustedes van a encontrar, acá son ejemplos, digamos, de cómo intervenir el aula. Siguiente. Van a encontrar en el glosario sobre todo el listado, miren, por un ejemplo de trabajos colaborativos que ayudan a crear un tejido social que elimine barreras y fortalezca los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa. Siguiente. Esta es otra actividad, o sea, hay miles de estrategias que hay que meter intencionalmente en las asignaturas, en los ejercicios, en los trabajos que le pedimos a los estudiantes que hagan. Siguiente.
Entonces, ¿cuáles son las barreras? Por cuestiones de tiempo no puedo leerlas, pero hay unos protocolos de convivencia que son muy estrictos porque tiene que ser así, que impiden que los estudiantes se saluden a diario y que las interacciones sean muy restringidas por todos los protocolos basados en las violencias de género, por protocolos del manual de convivencia, por todas las sentencias de la Corte. Eso es una realidad que ya no podemos como antes darnos abrazos, que dar el besito, que dar la palmadita, pero es una realidad que no es favorable para ciertos procesos, pero la pregunta es cómo vamos a hacer para que, como no podemos hacer esto, compensemos con otras actividades para garantizar que hay el vínculo, el afecto, la conexión. Ahí viene toda la creatividad de la comunidad educativa. ¿Qué pasa si solo pido trabajos individuales? ¿Qué pasa si el maestro tiene un énfasis que impide la participación? Si las clases son orales con uso de tablero como única rutina. Si clasificamos a los estudiantes en grupo, todavía hay colegios que dicen los más avanzados son los de sexto A, los menos avanzados los de sexto C. Esas nominaciones son muy desafortunadas para la eliminación de barreras. Comentarios públicos sobre las habilidades de socialización, ausencia de espacios de reflexión. Entonces, fíjense que las barreras algunas son porque se hacen cosas que no son convenientes y otras porque no se hacen algunas actividades que podrían fomentar la relación con los otros. Por ejemplo, excluir a un estudiante de un espacio extracurricular por considerar que es una alta demanda social para el estudiante. Eso no debería ser así porque genera una barrera. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos entonces las propuestas de ajustes razonables, de apoyos, estrategias y rutinas de socialización como el saludo, trabajo en grupos pequeños donde cada estudiante tiene un rol. Uno podría hacer toda esta lista de chequeo que está en el glosario y decir uno si hacemos esto, no hacemos esto. Nunca hemos mezclado a los estudiantes de tal actividad con tal actividad, no les permitimos que ellos expresen qué están sintiendo. Siguiente, por ejemplo, ayudarles a los estudiantes a que realmente, siguiente, realicen unas rutinas que el acompañamiento individualizado permita la conversación cálida con cada uno de los estudiantes, con sus pares, donde puedan expresar lo que sienten. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo tantos ejercicios de meditación, de respiración, donde recomendamos que en los colegios haya un salón para la resolución de conflictos, cuando dos estudiantes tienen un conflicto, que puedan ir a ese espacio con un mediador, que hagan catarsis, que se les ayude a hacer una reflexión de esto. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Esta es la lógica del glosario, solo quería traerles estos ejemplos. Siguiente, para que ustedes recuerden cómo debe eso funcionar y cómo pueden. Tienen que hacer tres momentos. Primero, analizan las barreras que tienen. Después, hacen las acciones, identifican los comportamientos que están generando esas barreras y después hacen las acciones de intervención para eliminarlas mediante apoyos individuales o ajustes razonables. Siguiente. Entonces, ya para ir cerrando, siguiente, ya esto lo mencionamos. También lo mencionamos. Otro ejemplo es gestionar las emociones. También ustedes lo van a poder revisar ahí. Importantísimo gestionar las emociones. Siguiente. Tenemos acá algunos ejemplos. Dale, Ruby, siguiente. Porque esto lo traje para dar el ejemplo de que también con gestionar las emociones. Siguiente, con cada uno tenemos la misma mecánica en el glosario. Se analizan las barreras, se generan estrategias de intervención mediante apoyos y ajustes razonables. Siguiente. Y vamos ya a ir cerrando con unas recomendaciones muy generales para todos los actores que quieran fomentar, consolidar y realizar las estrategias de atención a la diversidad en el aula. Siguiente. Debemos revisar las definiciones de qué es un apoyo, un ajuste curricular. Siguiente.
Vamos después entonces a identificar las barreras y los respectivos apoyos según el nivel educativo. No es lo mismo preescolar que secundaria. Tercero, vamos a, siguiente Ruby, por favor, a analizar esas barreras, a listarlas de manera individual y hacer un balance por cada salón. Y después de hacerlo por cada salón, lo podemos hacer por cada nivel o sección. Y después, pues podemos hacer un análisis de todo el colegio, cuáles son las primeras barreras, las podemos listar. Siguiente. Vamos a seleccionarlos y algunos tendrán participación de las familias, otros de los recursos que tenemos que colocar y pedirle a la secretaría, otros podemos pedírselo a fundaciones privadas, podemos pedírselos a las organizaciones religiosas, deportivas, culturales. Siguiente. Bueno, vamos a ir dejando acá, cerrando con una gran idea. No hay recetas, ningún estudiante es igual a otro, ningún salón igual a otro, ningún docente igual a otro. ¿Qué es lo que se recomienda desde la investigación y la literatura científica? Que después de que yo haga estos 3 pasos, ensaye, aplique, revise, observe y haga un proceso de mejora continua. Yo solo puedo saber qué funciona en el colegio cuando lo ensaye. Y una vez que lo ensaye, lo observo, lo valoro, tomo los indicadores para mirar si funciona o no funciona y progresivamente puedo ir haciendo un mejoramiento. Quisiera dejarlos con una última idea, que creo que es la idea central también de esta charla, y es que lo más importante en el manejo de las estrategias de atención a la diversidad es la voz de los estudiantes. No es posible ser exitoso si yo no permito la participación, que los estudiantes me digan, profe, esto funciona, esto no funciona, profe, necesitamos más tiempo, profe, hagámoslo así. Miren, yo sé que la docencia hoy por hoy es cada vez más compleja, más retadora, pero no están solos, no están solos. Tienen a todos sus estudiantes, permítanles volcar esas capacidades, esas fortalezas y generar unos diseños de ambiente de aprendizaje donde la diversidad sea lo normal y donde ningún niño, niña, joven, adolescente se quede atrás. Ruby, yo quisiera dejar acá, Clarita, quisiera dejar acá para que ya pudiéramos pasar a cierre con alguna pregunta de parte de la audiencia. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias a ustedes. Entonces, hasta aquí llegaría la charla y ahora, Clarita, no sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos. Bueno, profesora Marisol, muchísimas gracias. Realmente, pues, esto es una excelente charla, nos despeja muchas dudas y gracias. No sé si alguien en la audiencia, en nuestro auditorio, tiene alguna pregunta que le quisiera hacer a nuestra maestra invitada. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, profesora Marisol. Muy clara, con unos detalles muy importantes para nosotros como profes que nos enfrentamos a esto día a día. Pero siempre, o sea, me surge la pregunta de cada vez que hablamos en este lenguaje de ajustes razonables, de PIAR, bueno, siempre surge como hay que hacer una evaluación diferenciada. Esa palabra diferenciada me llena mucho de dudas, o sea, como que sí a algunos estudiantes que tienen algún tipo de diagnóstico, a estos estudiantes, por ejemplo, con TDAH, a estudiantes que tienen retraso mental de algún tipo. O sea, esos estudiantes, cuando dicen se evalúa de forma diferencial, se refiere a que los evalúo distinto
y en ese momento cuando no estoy haciendo una evaluación universal o estoy haciendo una evaluación distinta, no en un sentido como que le estoy haciendo un trato diferente, y eso podría implicar como más discriminación porque lo estoy tratando como si fuera un diferente a los otros. ¿Sí? O sea, me surge como esta duda, como cómo compaginamos eso, cómo hacemos que nuestro lenguaje no No incurra excluya, en una no excluya. exacto, no Sí, excluya a estos estudiantes. Gracias. sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el tema se trata de, yo le respondería con un enfoque que estamos usando mucho ahora y que nos ha dado mucho resultado, que se llama el enfoque paralelo. Es decir, yo en la institución tengo unas acciones universales, hay un currículo que transformo, que ajusto, que es flexible, pero eso no deja por fuera la posibilidad de que hay unos estudiantes, por ejemplo, un estudiante con unos retos comportamentales o que le genera ciertas circunstancias, le generan mucha ansiedad, que necesita que lo contengan, que necesita que le den un abrazo. Hay muchos comportamientos que se generan en las instituciones educativas donde el estudiante está ahí en ese momento y la institución tiene que tener una respuesta o un protocolo o una ayuda. Entonces, lo uno no riñe con lo otro, profe. El hecho de que yo reconozca que hay una acción, que es lo universal, que todos van a la institución educativa, todos comparten el aula, que es lo particular, que se pueden hacer ajustes y que, por ejemplo, los ajustes pueden ser de tiempo, calidad, cantidad, apoyos. Por ejemplo, usted tiene la clase de matemáticas y hay que hacer 15 operaciones para la semana entrante. Entonces, un estudiante hace 10, otro hace 12, otro hace 14. Esto es un verdadero proceso de aprendizaje, donde yo lo que quiero es que sea aprendizaje auténtico y genuino. Él me podría traer los 15 ejercicios y se los hizo el primo, el vecino, el papá, pero de lo que se trata es de verdaderas metas de aprendizaje. El hecho de que yo a él le dé la oportunidad de que entregue solo 12, si se hace en el marco de una meta, de un objetivo, de una claridad, porque el currículo está transformado, eso no se va a ver como discriminatorio en lo absoluto. Es lo que llamamos la discriminación positiva. Hay muchas acciones que a uno lo discriminan, pero lo discriminan para apoyarlo, para darle un apoyo, para, por ejemplo, cuando usted va a la EPS y a su mamá de 70 años la dejan pasar de primeras y no la dejan hacer la fila, yo creo que usted no va a sentirse mal porque hay acciones que favorecen, que eso se llama equiparación de oportunidades. Yo no puedo correr tan rápido como el otro, entonces a mí me dejan entrar a la carrera en la estación número 3. No, lo diferencial viene de un tema de justicia social y es que las diferencias son parte de la naturaleza humana, pero las reconocemos desde una perspectiva natural, no como se pensaba antes la educación especial, la diferencia como algo menos, no, sino la diferencia como el valor común de todos los seres humanos. Entonces, hacer acciones afirmativas, discriminación positiva no va en contra de nadie, es equiparación de oportunidades. Por ejemplo, incluso quiero irme más allá a los docentes. Si una docente acaba de tener un bebé, regresó de su licencia de maternidad, yo siempre pienso que la institución tiene que reconocer su realidad. Tiene un bebé que está lactando y entonces de qué manera uno hace ajustes, apoyos razonables. Seguro que ayudarnos entre todos va a generar un tejido más idóneo para los procesos de humanización y de desarrollo humano, porque estaría usted de acuerdo conmigo que a lo que vamos a los colegios es a cultivarnos como mejores seres humanos. Entonces todo lo que haya que hacer, hay que hacerlo, profe, no le tengamos miedo. Gracias por la pregunta. Gracias, profe Marisol. Muchísimas gracias, profe, por su pregunta. Muy interesante y muy clara la respuesta. Tengo dos cositas para finalizar y es, una, los maestros y las maestras de nuestras instituciones educativas y de nuestro bello municipio están pidiendo que, profesora Marisol, su charla extraordinaria, su conferencia, su tiempo, su experticia, experiencia, conocimiento,
pues es muy poco para el horario que dispusimos para este gran encuentro. Un gran encuentro que nos convoca a todos y todas para repensarnos estos procesos y para entender que la diversidad sí cuenta y cuenta para todos. En este sentido, hay una pregunta extraordinaria y esta pregunta nos refiere, tenemos muchos estudiantes que están ingresando a inclusión educativa por trastorno desafiante de la autoridad. Eso es un tema que es importantísimo tratarlo. No sé si ahí lo hace como una pregunta o afirmación la profesora Jennifer Quintero. Se habla de muchos estudiantes con este trastorno desafiante y que están ingresando a las instituciones educativas. Gracias por la pregunta. A ver, remontémonos a nuestras propias historias educativas. Toda la vida hemos tenido en las instituciones educativas y sobre todo en los municipios que a veces son menos excluyentes, pues porque un rector no le puede decir a los 5 hijos de doña Josefina, traiga 3 y los otros 2 déjelos en la casa. No, de alguna manera en las ciudades somos a veces más excluyentes. Entonces, toda la vida hemos tenido distintos comportamientos de los estudiantes que se llamaban dinamita, terremoto, que se les decía que eran agresivos, que eran violentos, o sea, hay una serie de comportamientos humanos. Lo que pasa es que ahora, como hay detección temprana, hay de pronto unos mejores servicios de salud, más atentos a ciertos comportamientos, está la estrategia de valoración del desarrollo, los pediatras son muy sensibles a todas estas alertas, se está detectando más tempranamente, pero ojo, nosotros no trabajamos con diagnósticos. Nosotros en el sistema educativo trabajamos con un estudiante. El diagnóstico nos informa, pero informa muy parcialmente. O sea, el diagnóstico es solo uno de los 50 elementos que es necesario tener en cuenta para la caracterización de un estudiante. Yo puedo tener un diagnóstico de un oposicionista desafiante, pero resulta que la historia es que el niño fue abusado, que el niño está en protección con el ICBF, pero también puedo tener otra historia de ese niño que su papá es violento o otra historia de ese niño con otras condiciones. Entonces, lo que no podemos permitir es que los diagnósticos nos reemplacen la identidad de los niños. Y esas estrategias no debe hacerlas solo el maestro. Su pregunta es muy importante porque esta preocupación de los niños con esas características las tiene que resolver el currículo, la institución educativa, toda la comunidad. ¿Cómo vamos a acoger a niños con esas características? ¿Qué pasa cuando tienen algún comportamiento que no lo podemos controlar? ¿Qué estrategias hay? ¿Cómo acompañamos a la familia? Recuerden que esos casos difíciles son los que le dan sentido a la educación. La educación va a seguir sobreviviendo como sistema social siempre y cuando seamos capaces de responder a esas necesidades. Si no respondemos a esas necesidades, la inteligencia artificial va a terminar haciéndolo todo. Son esas necesidades humanas profundamente complejas que le dan el sentido a la educación. Entonces, lo que hay que hacer, profe, es que no está sola. Si tiene un estudiante, tiene que hacerse un llamado a toda la comunidad educativa y el rector, liderando, debe ponerse al frente, pero no dejen sola a la familia. Es muy complejo. Un factor atenuante es una familia sola, abandonada, tal vez un padre, una madre, unas condiciones. Entonces, son esos niños, esas niñas, esos estudiantes los que merecen nuestra mayor atención. 0 barreras para ellos y toda la comprensión. Yo dejaría hasta acá para no quitar más allá de la agenda comprometida. Muchísimas gracias. Doy a la secretaria de Educación, a la subsecretaria, a Clarita, y de verdad que a la orden estaremos en mucha comunicación, Clarita, porque ustedes van volando y hay que seguir fortaleciendo esos procesos. Muchísimas gracias. Profesora Marisol, es un honor. Cada vez que la escucho, aprendo más. Y cada vez que la escucho, entiendo que no estamos por el camino equivocado. Muchísimas gracias a todos y todas los que se conectaron. Y sí, la educación inclusiva generalmente es lo que nos proponemos, una sociedad pluralista, respetuosa de la diferencia, una sociedad donde nos debemos reconocer y aceptar.
y somos nosotros los maestros y las maestras los que llevamos una gran responsabilidad. Gracias, profesora. Gracias, maestros y maestras. Gracias por su conciencia y su amor. Y esperamos volverla a ver, profesora Marisol, porque los maestros la quieren volver a escuchar. Muchas gracias. Gracias, Clarita. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Excelente, excelente. Feliz tarde. Gracias. Gracias, muy amable. Por favor, llenar el formato de asistencia. Gracias. Ahí, código QR, por favor, en pantalla, lo pueden escanear.